Bueno, que ya se conocen. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra primera sesión. Este es un curso consecutivo de investigación educativa, pero el hecho de que se trate de un curso que lleva una secuencia con su anterior, con su precedente, que es Investigación Educativa 1, pues no significa que vayamos a empezar con cuestiones muy complicadas o que están directamente relacionadas con lo que se hizo en el curso anterior. De hecho, podríamos considerarlo como un curso independiente, pero también, por supuesto, de investigación educativa. ¿Qué sucede con quienes han cursado las materias anteriores? Bueno, pues tienen un tema, un planteamiento, un avance significativo en un trabajo al que le darán seguimiento en sus cursos de seminario de tesis. En nuestro caso, en esta materia de investigación educativa 2, vamos a considerar otro enfoque de la investigación que es muy importante, es el enfoque cualitativo, y quienes tengan pues interés en continuar con el mismo tema podrán hacerlo porque la forma de abordarlo será distinto. Y por ejemplo, en el caso de Fernanda, que no ha elegido un tema de investigación, pues llegó el momento de hacerlo. Y lo vamos a ir trabajando durante este curso. Les voy a compartir la pantalla para que conozcamos el contenido y realicemos nuestra primera actividad, la actividad de inducción. Me voy a regresar a la presentación. Bien, este es el nombre entonces del curso y de forma general, este es el contenido del mismo. Esto es, empezamos el día de hoy con una apreciación general del significado de la investigación educativa en nuestra profesión. Concretamente, vamos a trabajar con el enfoque cualitativo que se emplea en nuestra disciplina, estableciendo pues cuáles son las etapas del proceso que debemos seguir, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas que se emplean en este enfoque, para que podamos también pues elaborar un informe, porque podrán suponer ustedes, tenemos que elegir un tema, vamos a hacer un planteamiento en ese tema que nos permita ir aplicando lo que vamos aprendiendo en el curso. Será un tema muy sencillo y también será un informe muy sencillo el que entreguemos al finalizar este curso. ¿Cómo vamos a hacer la valoración de lo aprendido? A través de un portafolios electrónico, ¿sí? Es decir, en una carpeta, en su dispositivo, ustedes van a ir pues guardando todos los trabajos y las actividades, los reportes, los informes que vayamos realizando para que semana a semana ustedes los vayan subiendo a la plataforma, pero también ustedes los conserven en una carpeta para el final. La suma de la participación en todas y cada una de estas actividades nos dará la calificación final. Por supuesto que esto incluye entregarlos en el tiempo en que se pide, porque para poder avanzar en este curso necesitamos que también ustedes trabajen en sus propias actividades, realizando sus tareas a tiempo y enviándolas también oportunamente, pues para que podamos en las clases interactuar en torno a esos contenidos. Bien, entonces, antes de continuar, yo les pregunto, ¿qué es la investigación? ¿Cómo se define cuando decimos, ay, voy a investigar eh, el tema sobre calentamiento global? ¿Qué significa investigar en esa expresión de voy a realizar una investigación sobre el calentamiento global? ¿Qué significa investigar?
en esta expresión? ¿A qué equivale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacen, por ejemplo? Adelante. Viene siendo, maestra, como indagarse para, como para descubrir algo, para tener más información sobre algo en específico. Muy bien, ¿verdad? Se trata de indagar para descubrir algo, algo pues que de inicio no conocemos. Si el tema es calentamiento global, ¿a dónde irían ustedes a tratar de averiguar información sobre el calentamiento global, a tratar de descubrir cosas que no saben acerca de este tema? ¿A dónde se dirigirían? ¿En dónde buscarían? Sería por medio de las redes sociales, o sea, por ejemplo, no tanto las redes sociales, sino por medio de la tecnología, ¿no? Que es lo que actualmente estamos utilizando más, que claro que también anteriormente existían en las bibliotecas, ¿no? Así es, ¿verdad? Antes eso hacíamos, teníamos que dirigirnos a la biblioteca y entonces, pues en los libros, en las revistas, en las enciclopedias, buscábamos información acerca de este tema. Y una vez que identificábamos información relevante, por lo general lo que teníamos que hacer pues era copiar, ¿no? Copiar fragmentos de información que nos, pues si hicieran posible, entregar en la tarea asignada, ¿no? Y entonces, generalmente, pues sí, copiábamos de manera literal esta información y la plasmábamos en algún otro tipo de documento. Ahora, pues digamos que el proceso es igual, solamente que los medios han cambiado, como dice Blanca, ¿no? Vamos, ingresamos a Internet, buscamos información, tal vez en alguna revista, en algún libro electrónico, en algún sitio de Internet, en algún blog, incluso hasta en algún post de Facebook o de Instagram, información sobre calentamiento global. De la misma manera copiamos y pegamos tal vez en un documento de Word, ¿verdad? Y bueno, eso asumimos es investigar, pero de hecho, pues no lo es, ¿verdad? Es decir, eso es recopilar información y copiarla, transcribirla, pegarla a otro documento. ¿Y esto es válido? Pues si esa fue la indicación, sí, siempre y cuando nosotros anotemos cuál es la fuente de donde estamos copiando esta información y lo pongamos como una referencia bibliográfica, ¿verdad? De dónde estamos tomando esta información. Pero en este caso, cuando nosotros estamos en un curso de investigación y más aún de investigación educativa, bueno, pues el significado va más allá. Porque sí, se trata también de indagar, descubrir, pero vamos a hacerlo siguiendo un proceso distinto, no nada más de ir encontrar en alguna fuente información, copiar y pegar. No, ¿verdad? Esa es una búsqueda de información muy simple. Lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso de investigación. Y el proceso de investigación empieza cuando uno, después de reflexionar o analizar sobre la situación que le rodea, se plantea un problema. Y este problema, por lo general, se plantea en forma de pregunta. Por ejemplo, si somos maestros y resulta que nuestros alumnos van reprobando y reprobando sin tener una idea de qué es lo que está sucediendo, tú te planteas un problema como profesor y dices, ¿por qué están reprobando de esta manera los alumnos? ¿No? Y claro, es mi pregunta muy informal. Te preguntas, ¿cuáles serán las causas de reprobación en esta materia? ¿Será acaso que la metodología de enseñanza que estoy utilizando no es la apropiada? Pudiera ser que los recursos didácticos que utilice
que estoy utilizando como apoyo no sirvan? A ver, ahora ustedes díganme otras preguntas parecidas que podría yo plantearme. Adelante, Fernanda. Pues tal vez por que la persona no tiene como que algún recurso como para ir a algún ciber o algo por el estilo. Ajá. No sé. Mm, pero pues es que a veces siento que, o sea, sí tenemos los recursos, pero a veces nos da flojera. Bueno, en mi caso, siento que a veces, pues, como dijo la compañera, como ya ahorita ya utilizamos ya más la tecnología, ya como que dicen, ay, ahorita la hago, pero pues ya no es lo mismo. Entonces, pues ya son como que ya agarras y dice la compañera, rápido lo hago en la computadora y ya. Entonces de ahí usted se empezaría este, a empezar a decir, pero pues ¿por qué si es algo demasiado fácil? Y por qué ahí es cuando la persona, como dijo usted, se hace la pregunta, pero ¿por qué reprobé? ¿Reprobaste porque pues no hiciste lo que se te pedía? Como lo dice usted, se te da tiempo y lo tienes que entregar en tiempo y forma. Así es, ¿verdad? Entonces puede ser que esta pregunta, ¿no? Que habitualmente se haría un maestro, de decir, ¿será acaso la metodología de enseñanza que estoy utilizando la que no sirva? Puede ser que entonces se plantee otras preguntas, como dice Fernanda, por ejemplo, ¿será que los estudiantes no tienen los recursos suficientes para poder, pues, estudiar en casa? O también me puedo preguntar, ¿será posible que aún teniendo los recursos, los alumnos simplemente no desean estudiar o no les interesa aprender? Y te empiezas a preguntar más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué es lo que provoca ese desinterés, esa flojera, esa apatía, ¿no? Esas preguntas son las que empiezan a rondar en la mente de un profesor y son las que dan origen a las investigaciones. Pero, por supuesto que el camino a seguir es distinto, ¿verdad? O sea, el maestro para responder esas preguntas, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer? O sea, para que él pudiera descubrir por qué sus alumnos están reprobando, si es flojera, si son los materiales, si es su metodología. Para poder responder a esas preguntas, ¿qué tendría que hacer el maestro? Sería como una encuesta, maestra. Bueno, es parte, ¿verdad? Parte de sus actividades sería esa probablemente, aplicar sea un cuestionario, una entrevista, y entonces preguntarles directamente a sus alumnos, ¿no? ¿Cuántas horas dedicas al estudio de esta materia? ¿Qué recursos utilizas cuando estás preparándote para un examen? ¿Te gustan las matemáticas? La forma en la que enseña el maestro, ¿te gusta? ¿Entiende sus explicaciones? ¿Verdad? Se los tendría que preguntar directamente. ¿Qué más haría el profesor? Vamos a suponer que ya les hizo la encuesta, ¿no? Adelante, Fernanda. Pues también checar, o sea, de qué manera es que los alumnos ponen más atención. Ah, Depende también es el grado en que esté el maestro, porque todos sabemos que los chiquillos, por ejemplo, en nivel kinder, tienes que ponerles una actividad que para ellos sea divertida, porque si no, ya saben, que tú los pones a leer, pues van a decir, ay, no, no quiero leer, y van a empezar a jugar. Entonces el maestro debe como que ver qué es lo que cómo puede trabajar con cada nivel y qué va a hacer que las personas, los niños, los adolescentes no se distraigan. Entonces, eso ya es como que debería ser como que más un plan de estudio mejor, que muy independiente de la encuesta.
y pues él va a ir checando poco a poco cómo se van a desenvolver más y qué es lo que a él le favorece más como maestro para que puedan aprender y no les dé flojera a los alumnos. Y pues como le digo, es a cada nivel de, de escuela, de primaria, secundaria, kinder, como los niños lo vean, ¿me explico? Maestra, no se escucha. Perdón, muchas gracias. Efectivamente, como ha dicho Fernanda, una es la encuesta que aplico, así como también lo comenta Blanca, y eso es muy importante, para conocer qué es lo que está sucediendo con los alumnos. Pero otra cosa también muy importante, así como lo ha dicho, es que observe a los alumnos, ¿no? Que tome notas de lo que está sucediendo, cuándo los veo más entusiasmados, cuándo los veo más aburridos. Y de esta manera el profesor también va a ir obteniendo información de manera directa, porque sería a partir de la observación y en sus registros, va pues llevando a cabo ese control de las reacciones, incluso hasta de las expresiones, porque puede ser que en algunas clases los alumnos digan, ay, no, qué flojera. Y entonces el profesor tendría que ir anotando, ¿no? Estas actividades definitivamente son las que les provocan ese rechazo, ¿no? Y habrá algunas otras en donde digan, ah, sí, qué emoción. Ahí está el profesor registrando. Entonces, los registros, las observaciones, las experiencias que se viven día con día también son relevantes y también son una fuente de información. Y si el profesor desea responder a esas preguntas, también tiene que tomar en cuenta esto. Ahora bien, ya está en su casa con todos los resultados que logró recabar por distintas vías, analiza y entonces trata de dar respuesta a esas interrogantes y probablemente encuentre así una solución para poner en práctica. Si resulta que de todo lo que observó, lo que escuchó, lo que le dijeron y demás, se da cuenta que pues quien tiene la culpa es él como maestro, ¿verdad? Porque está utilizando técnicas y está recomendando actividades que son sumamente monótonas, que son para los estudiantes totalmente aburridas, entonces quien tiene que cambiar de metodología, pues es él, ¿no? Así entonces, él va documentando esas experiencias y va avanzando y mejorando, pues, en lo que hace. Quien no realiza investigación de este tipo, pues corre el riesgo de quedarse siempre en el mismo lugar, ¿verdad? De que no haya mejora en las cosas que realice. Por eso la investigación es tan importante. Y cuando hablamos de investigación de carácter así cualitativo, es porque vamos a tratar de centrarnos en lo que sucede en una experiencia, por ejemplo, de carácter educativo, pero que no se puede expresar con números, ¿no? Por ejemplo, las emociones, los sentimientos, las relaciones con los demás, el mismo contexto, pues no se puede expresar en números, pero todo eso es importante en una experiencia educativa, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes traten de recordar y compartan, por favor, alguna experiencia educativa, es decir, algo que tú, en lo que tú hayas participado y gracias a esa participación algo aprendiste. Pero lo que a ti te gusta y te recuerda como algo y te lleva a algo significativo de esa experiencia son las emociones, los sentimientos, el contexto, las relaciones, no tanto el resultado que obtuviste en tu aprendizaje, sino cómo viviste esa experiencia. ¿Quién recuerda así algo que haya aprendido y que le traiga precisamente ese tipo de sensaciones muy gratas por haber participado en ese proceso de aprendizaje? No precisamente en la escuela, puede ser en tu familia, con tus amigos, alguna experiencia en donde hayas aprendido algo, pero que haya habido situaciones o elementos entonces
que son cualitativos, que no se pueden expresar con números, porque se trata de emociones, sentimientos, contextos, relaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo recuerdo cuando aprendí finalmente a andar en bicicleta. Y lo recuerdo muy bien porque fue muy emocionante. Y fue emocionante porque me acuerdo que bla, bla, bla. ¿Sí? O sea, no son números, son experiencias, son emociones, son situaciones que no se podrían expresar como que en porcentajes, pero son muy valiosas. A ver, ¿quién quiere compartir alguna experiencia así cuando aprendió algo, pero lo que recuerda es ese contexto, esas emociones, esos sentimientos? A ver, traten de recordar algo para poder compartirlo. Bueno, pues yo, bueno, sí es parte de la escuela. Estaba, bueno, yo en mi anterior universidad había, en mi salón había una persona con discapacidad. Entonces, a veces los maestros no tenían como que, no sabían cómo tratar al principio con ella, con esa persona, y a veces esa persona se ponía a, nos decía a nosotros si la podíamos ayudar. Entonces, en ese momento, pues sí te sentías como que a veces un poquito mal porque dices, no, no sé cómo ayudarle. Pero después, pues entras como que más a fondo a su situación y tratas de comprender y se siente muy bonito. A veces dijeron, no saben ni cómo explicarlo, se siente bonito ayudar a otra persona y, y tratar de decirle que todos somos iguales. O sea, no porque ella tenga una discapacidad, no porque esto, no porque el otro, todos somos iguales. Entonces, a veces son unas experiencias muy bonitas. También fui a un lugar a dar clases por parte de la universidad donde estaba y también te encuentras igual a niños con discapacidades. Entonces, es muy bonito trabajar con ellos porque pues hay cosas sorprendentes que ellos te enseñan que tú no sabes, ¿verdad? A lo mejor no sabes, pero pues ellos al tratar de desenvolverse se desenvuelven muy bien. Entonces son experiencias muy bonitas que pues que me acuerdo y que como dijeras no sé ni cómo explicarlo. Entonces esa es una de mis experiencias. Muy bien, muchísimas gracias por compartir, Fernanda. Ahorita regresamos. Blanca, por favor. Sí, maestra. Pues una de las experiencias así que recuerdo fue cuando estaba más pequeña, que iba como en la primaria. Ve que en cada salón siempre hay como alguien que resalta más en la clase o existe el primero, segundo y tercer lugar de aprovechamiento, ¿no? Entonces, era algo bonito porque motivaban a uno a como a querer cumplir con todo para poder obtener algún lugar, ¿no? Entonces, año con año, yo desde primero hasta sexto recuerdo que año con año la motivación que nos daban era de que los 3 primeros lugares de aprovechamiento nos llevaban a un viaje. Y me acuerdo que siempre en mi salón no éramos 2 o 3 niños los aplicados, era casi la mayoría y siempre uno, no, ¿y qué hiciste? Como que casi jugando como que, no, yo te voy a ganar y por décimas, era que nos ganábamos en el promedio final, porque al final todos sabíamos que los 3 primeros lugares seleccionados eran los que iban a obtener el premio, ¿no? El viaje. Y yo recuerdo ahora sí que era una experiencia bonita porque sabías que al final de tanto esfuerzo y tanta dedicación, al final tenías una recompensa, ¿no? Y la experiencia bonita para mí fue de que de primero a sexto yo año con año iba a un viaje
iba a un viaje y pues es algo motivante, ¿no? Es algo motivante porque sabes que al final obtendrás la recompensa. Así es, ¿verdad? Y en educación eso sucede, ¿no? No solamente en la escuela, en todos los contextos, pero hablando de cuestiones que a ustedes les tocó vivir como estudiantes, es cierto, aprendemos actitudes como en el caso de Fernanda, ¿no? Que es su disposición para tratar a personas que necesitan de nosotros porque tienen características que los hacen pues diferentes por alguna razón, tal vez les cuesta un poco más de trabajo y en ese momento o durante esa experiencia, Fernanda desarrolló esa actitud, esa disposición para escuchar, para ayudar, para ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, así fue como aprendió tal vez sin proponérselo y sin darse cuenta en ese momento, pues a ser empática, ¿no? A ponerse, insisto, en el lugar de las otras personas que necesitaban que necesitaba en ese momento de ella. Y en el caso de Blanca, por ejemplo, que también se trata de una actitud, de una cuestión que tiene que ver también pues con los valores, como es la responsabilidad, porque quien cumple con una meta, con un propósito, con un compromiso que le fue asignado, recibe una recompensa, ¿no? En ese momento, pues ella era pequeña, por supuesto que la recompensa era muy valiosa, pero estoy segura que con el paso del tiempo aprendió precisamente a ser así, ¿no? Es decir, a responder, a hacer lo que le tocaba, ya no pensando en los viajes, porque los viajes dejaron de existir probablemente cuando terminó sus estudios de educación básica, pero a cambio empezó a recibir otras cosas hasta que ya fue su satisfacción personal, ¿no? Hasta que dijo, yo quiero estudiar y quiero aprender y quiero destacar por mí, ¿no? Porque me siento bien con ese resultado, como también se siente bien Fernanda interactuando con personas que tienen estas características. Y esto que ustedes viven no se puede expresar en números, ¿verdad? No podemos hacer simplemente una descripción numérica de estas experiencias porque no sería lo mismo. Es decir, que ustedes trataran de explicarme lo mismo, pero con números, dices, no, pero pues, ¿cómo, no? O sea, no puedo, porque lo que yo estoy sintiendo, lo que me emocionó, lo que me hacía feliz, lo que me gustaba, pues lo puedo narrar, lo puedo describir, lo puedo explicar, hasta lo puedo transmitir de tal manera que las otras personas también como que se emocionen y lo sientan y lo vivan, pero no podría ponerle un número, ¿no? No podría decirlo con porcentajes, no podría presentarlo en gráficas, porque entonces no sería suficiente. De eso se trata la investigación cualitativa, de centrarse en aquellos aspectos que no se pueden medir, que no se pueden expresar en gráficas, en porcentajes, en proporciones, porque nos quedaríamos así, muy pequeñitas, ¿verdad? Por ejemplo, este es un resumen de una investigación de carácter cualitativo en educación. Aquí, después del resumen, ¿quién me hace favor de leer este resumen? Desde el objetivo de este trabajo, por favor, ¿quién quiere leerlo? ¿Blanca o Fernanda? Yo, maestra. Adelante, Fernanda. El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de las verbalizaciones expresadas por padres y madres de estudiantes educación secundaria acerca de las elecciones académicas de sus hijos e hijas con el propósito de examinar qué factores influyen en su proceso de decisión vocacional. Para ello, se ha empleado un diseño metodológico de tipo cualitativo a través de grupos de discusión del estudio. Se, desem- se, desem- Se desprende que las familias están muy implicadas
en la toma de decisiones. Si bien respetan las elecciones de sus hijos e hijas, la mayoría de los padres muestran una preferencia a que sus hijos e hijas realicen estudios universitarios y reflejan además que los adolescentes han podido sentirse influidos por su propia actividad profesional. Asimismo, casi todos verbalizan unas elevadas expectativas, respecto del futuro académico de sus hijos e hijas. Muchas gracias, Fernanda. Este es un resumen, entonces, de investigación educativa de carácter cualitativo. ¿De qué se trata entonces? Bien, pues de descubrir o de analizar, como dice aquí, dice verbalizaciones expresadas. Esto significa lo que los papás y las mamás dicen, ¿sí? De manera verbal, expresan de algún modo, sobre las elecciones académicas de sus hijos. Por ejemplo, si están en secundaria, bueno, ¿qué tienen pensado sus hijos para cuando pasen a bachillerato? A lo mejor qué área van a tomar, o más aún, cuando salgan de bachillerato, ¿qué quieren estudiar? O tal vez ya no quieren estudiar, tal vez quieran dedicarse a alguna actividad laboral. A eso se refiere el estudio. Entonces, lo que quiere conocer el investigador es saber, lo que quiere averiguar es qué dicen los papás y las mamás de eso que sus hijos han elegido. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Nos dice aquí, es un diseño metodológico de tipo cualitativo a través de grupos de discusión. ¿Qué significa esto? Bueno, que hicieron grupos de papás, de mamás, para hablar acerca de esto, ¿no? Es decir, ¿qué piensan ustedes, papás y mamás? ¿Qué piensan ustedes sobre las elecciones vocacionales de sus hijos? Es decir, sobre lo que quieren estudiar cuando sean grandes, sobre lo que quieren hacer cuando pasen al siguiente ciclo escolar o al siguiente nivel educativo. Y entonces, gracias a esas discusiones que fueron haciendo por grupos, descubrieron que las familias están muy involucradas con esas decisiones, respetan las decisiones de sus hijos y de sus hijas, pero la mayoría, al verbalizar, al hablar de esto, demostró pues que ellos sí quieren que sus hijos estudien la universidad, pero además otra cosa que se descubrió es que los hijos y las hijas se ven influidos por la actividad profesional de sus padres. Si su papá es abogado, probablemente eso influye entonces en que el hijo diga, pues yo voy a ser abogado, por ejemplo. Eso fue lo que descubrieron. Ese es el resumen de la investigación. Y ese carácter cualitativo, veamos cómo acá no hay porcentajes, no hay cifras, no nos dicen qué porcentaje de alumnos o de adolescentes eligen tal o cual carrera, porque ese no es el interés del investigador. El interés del investigador es analizar todo aquello que dicen los papás y las mamás acerca de la elección vocacional, ¿sí? Este es entonces un pequeño ejemplo de educación, perdón, de investigación educativa de tipo cualitativo. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo. Este está muy, ay no, cada vez está más pequeñito. Déjenme recortar la primera parte para hacerlo más grande. Es un estudio cualitativo de las... Este es sobre conductas... De todas maneras queda muy chiquito, pero a ver. A ver, ahora Blanca. Blanca, ¿sí alcanzas a leer donde dice introducción? Sí, maestra. Por favor.
Las Ok. conductas, ajá. Las conductas autoagresivas, como los cortes autoprovocados, se propagan y contagian rápidamente entre adolescentes, aunque no está claro de qué manera. El objetivo de nuestra investigación fue descubrir y analizar las interacciones sociales en torno a estas conductas. Muchísimas gracias. Después nos explican que se trató de un diseño descriptivo, cualitativo, transversal. Después vamos a ver de qué se trata de esto. Y que utilizaron como población adolescentes que se hacían agresiones durante junio de 2015 a mayo de 2016. Eligieron algunos jóvenes, dice aquí, aleatorio, o sea, al azar, hasta lograr que, bueno, llegó el momento en que ya no era necesario preguntarle a más adolescentes. ¿Qué hicieron ellos? Entrevistas, dice aquí, con registro de audio. Y entonces, a partir de lo que los alumnos decían sobre el por qué se provocaban cortes o lesiones a sí mismos, entonces llegaron a estos resultados. ¿Podrías continuar leyendo, Blanca, por favor? En resultados, se incluyeron 36 adolescentes. Claro. Se incluyeron 36 adolescentes, 33 mujeres de edad de 15, Ajá. de 15. Más 1 o 9 años. Ok. Ajá. Más 1 o 9 años. Las autoagresiones se producían en contextos de conflictos con el mundo adulto, debido a tensiones en el núcleo familiar y falta de atención a las problemáticas adolescentes. Los cortes en la piel realizados en soledad se ocultaban a la familia y se compartían con pares. Entre adolescentes, los cortes funcionaban como marcas simbólicas del sufrimiento, generaban fuertes lazos de identificación, pertenencia y empatía. Las heridas se transformaban en un valor reconocido y compartido, alrededor del cual aglutinaban su discurso, afectos y otras representaciones del momento vital que estaban atravesando. Continuamos con las conclusiones. Las autoagresiones brindan alivio emocional transitorio. Se organizan mayormente en oposición al mundo adulto y a su alrededor. Se crean fuertes lazos de pertenencia e identidad entre pares. Esta configuración favorece el ocultamiento de estas conductas a la familia y su circulación entre adolescentes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vemos este estudio que es de carácter cualitativo porque si vamos, por ejemplo, a los resultados, no nos dicen qué porcentaje de jóvenes se autoagreden o cuáles son en cantidad las lesiones o el tipo de lesiones que se provocan. No nos dicen cuántos se cortan, cuántos se queman, cuántos no, ¿verdad? Tratan de encontrar el significado que existe detrás de este comportamiento tan lamentable que es la autoagresión. Muchos de los jóvenes comparten incluso en redes sociales sus heridas, ¿no? Las lesiones que ellos mismos se provocan. Y como vemos aquí en los resultados, nos dicen, bueno, es que estas lesiones, estas autoagresiones, se producen en contextos de conflicto con el mundo adulto, es decir, cuando tienen los jóvenes, con los adolescentes, perdón, conflictos con los adultos, cuando existen tensiones en la familia, cuando no se les atiende. Y entonces nos dicen, pero además estos cortes se realizan cuando están solitos, se ocultan a la familia, pero se los comparten entre ellos o hasta en redes sociales, ¿no? Así que esos cortes para ellos simbolizan sufrimiento, ¿no? Y entonces entre los mismos adolescentes que se autoagreden, se forman lazos de identificación, de pertenencia, de empatía. Y esas heridas son entonces las que se convierten como en un valor que comparten con los demás. Esas heridas representan el momento más importante de su vida, o sea, tienen un gran significado. Y eso les proporciona, como está en las conclusiones, cierto alivio.
Al menos se logran identificar con otros que tienen y están sufriendo las mismas situaciones, ¿no? Y entonces, lamentablemente, ¿verdad? Esta situación pues es muy triste porque demuestra entonces qué tan solos se sienten los adolescentes, ¿no? Para llegar a mostrar estos comportamientos extremos. Solo la investigación cualitativa puede llegar a comprender problemáticas de este tipo. La investigación cuantitativa no. Las dos son importantes, ¿verdad? Si esto fuera una investigación cuantitativa, el objetivo sería probablemente identificar cuáles son las conductas de autoagresión más frecuentes entre los adolescentes de la escuela tal. ¿Qué porcentaje de alumnos comparte sus lesiones con sus compañeros o a través de las redes sociales? ¿Qué porcentaje de los adolescentes que se autoagreden son mujeres y qué porcentaje son hombres? Eso es cuantitativo. Pero la verdad es que esos datos no permiten entender las cosas como nos lo están platicando en el resumen. ¿Sí me explicó? O sea, esas problemáticas entonces, esos focos de interés para la investigación cualitativa deben ser de esta naturaleza. No les interesa resolver el problema porque acá no nos están diciendo ¿y qué? O sea, ¿cómo lo resolviste? No, porque la investigación cualitativa no resuelve. La investigación cualitativa trata de entender qué está sucediendo. Y ya después, gracias a estas investigaciones, se podrán hacer otras investigaciones que sí permitan resolver problemas como este. Pero las investigaciones cualitativas en sí, lo que son útiles porque nos permiten entonces entender problemas de esta naturaleza. Ahora, yo quiero que ustedes piensen precisamente en alguna problemática, en alguna situación que les interese investigar. Puede ser entre la familia, entre los amigos, entre los vecinos, algo que sea para ustedes accesible, porque sí van a necesitar no solamente plantear un problema, es decir, una pregunta, que generalmente una pregunta, adelante Blanca, te escucho. Maestra, podría ser, por ejemplo, mire, lo que pasa que en la escuela de mi niña, va a la ¿Sí? primaria, entonces a veces ella viene y me platica que hay niños que no comen o hay niños que llevan dinero y no compran comida y en lugar de comer sanamente van y compran pura golosina, pura chuchería. Entonces pienso yo que una pregunta sería, ¿cuál es el motivo del por qué la mala alimentación? Así es. Así es, ¿verdad? O sea, estas preguntas que empiecen así como dice Blanca, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Eh, ¿Por qué está sucediendo esto? Es de carácter cualitativo, ¿sí? Y si, por ejemplo, a Blanca le interesa este tema relativo a la alimentación, ¿en qué nivel estamos en primaria? Sí, maestra, en primaria, cuarto Ok, grado. gracias a los hábitos de alimentación entre los niños de cuarto grado, adelante, ¿verdad? Es algo interesante porque además es una edad tan importante que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, y por supuesto que la alimentación es fundamental y el averiguar por qué estos hábitos, pues es algo muy relevante, ¿no? Algo que puedes llegar a ser muy útil. Bien, ese es un ejemplo, Blanca. A ver, Fernanda, como qué se te ocurre, como qué te interesa, mejor dicho, no que se te ocurra, perdón por la expresión, como qué te interesa, en qué te interesaría, qué tipo de... Pues en cuestiones cualitativas, Sí, mm, pues podría ser también como que es que no quiero meter al mismo tema de mi compañera, pero bueno, a ver, este,
Pues sí, o sea, como que, bueno, como ella, su niña va a la primaria, pues sería como que checar, decir, no, pues, bueno, es que yo he visto que en los kinders no se les hace, no se les permite a los niños llevar, no sé, comida pesada. Ellos llevan, pues, bueno, tengo dos sobrinitas que van al Sí. kinder y ellas llevan su frutita y agüita. No les permiten otra cosa. Entonces siento que para que entrar como a la misma, era lo mismo que mi compañera, es como que hacer una encuesta, como lo dijo ella hace rato, de, por ejemplo, para ver cuántas mamás están a favor de que los niños no lleven dinero y que tengan una mejor comida y que a lo mejor entre el grupo de mamás se haga como que alguien venda comida saludable. O sea, ¿desde cuántos? No sé si entraría eso, maestra. Bueno, sin contabilizar y sin cuantificar, sí entraría. O sea, el tema es parecido, no importa que sean temas parecidos. Lo que importa es que sean temas que a ustedes les interesen, pero que también tengan acceso a la población de estudio, ¿no? Por ejemplo, que no van a ir todos los días a la escuela, ni van a ir a hacerles, porque además ya hasta se van de vacaciones, ni van a ir a aplicar instrumentos todo el tiempo, pero pues que por lo menos tengamos cercanía con algunas de las personas que están involucradas en la problemática para que pudiéramos, pues sí, preguntar, observar, analizar situaciones para poder, pues, responder a nuestras preguntas y elaborar nuestro informe, ¿sí? Entonces, mientras ustedes tengan acceso a esa población de estudio, está bien. ¿Cómo tendríamos que empezar? ¿Cómo empezamos investigaciones cualitativas? Es muy sencillo. El planteamiento, lo voy a poner por aquí, déjame un minutito. El planteamiento incluye elementos que son muy sencillos. Y que podemos en este momento resumir en un parrafito. Les voy a mostrar. ¿Sí? Es decir, en este momento, ahí en casa, vamos a tratar, pues, de escribir en un párrafo algo parecido a lo que aparece aquí en pantalla. Bueno, no parecido, sino en estructura, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un tema, ¿sí? Y ahora vamos a convertirlo a un planteamiento de problema cualitativo. La estructura del párrafo debe ser parecida a la que está en pantalla, es decir, ustedes van a escribir algo que empiece así: el propósito, la finalidad, el objetivo, lo que ustedes quieran de este estudio, y aquí le vamos a dejar en blanco porque todavía no sabemos de qué tipo va a ser, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque primero vamos a definir qué es lo que queremos averiguar. Entonces, el propósito de este estudio, y le dejan una rayita, es, y ahí sí lo van a escribir, ¿qué es lo que ustedes quieren averiguar? Por ejemplo, me regreso al tema. El propósito de este estudio, rayita, es conocer cuáles son los hábitos de alimentación de los niños y por qué prefieren la comida chatarra a la comida saludable. Por ejemplo, es una manera de expresarlo. Luego, punto. Aquí, fíjense, aparece describir, comprender. Tenemos que utilizar expresiones parecidas, acciones parecidas. Describir, comprender, analizar, ¿sí? No vamos a utilizar palabras que tengan que ver con resolver, no.
Recordemos que la investigación cualitativa no resuelve. La investigación cualitativa nos permite conocer en profundidad algo. Por eso utilizamos palabras de este tipo: describir, entender, comprender, conocer, lo que ustedes gusten. ¿Qué cosa? Lo que a ti te interesa, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un espacio para anotar dice la fenómeno o problema estudiado, por ejemplo, hábitos alimenticios, ¿sí? Y luego dice, y como que de quiénes, ¿no? Es decir, de qué tipo de participantes estamos hablando. A lo mejor no tenemos nosotros ni una cantidad, no, pero tenemos ciertas características, como hace rato nos decía Blanca, niños que cursan el 4º grado de primaria, aunque no pongamos el nombre de la escuela, ¿sí? Y como instrumento de recolección de datos se utilizará, y también le vamos a dejar una rayita. Luego, por ejemplo, consumo de comida chatarra, si es que lo vemos así, puede definirse como, y entonces vamos a definirlo de forma general. No tiene que ser ni en este orden ni utilizando precisamente las mismas palabras. Lo que yo deseo es que ustedes en un párrafo ahí en su libreta, para que le puedan tomar una foto y después lo suban a la plataforma, o si quieren hacerlo en un archivo digital, pues también pueden hacerlo. Es que ustedes describan entonces en un párrafo qué quieren investigar, con quiénes, ¿no? O sea, quiénes son esas personas a quienes se dirige tu investigación. Vamos a dejar en blanco tanto el instrumento como el tipo de investigación. Y por último, ¿y eso que quieres investigar? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se define? Eso podemos buscarlo en la red si es que no tenemos así como que no estamos como muy seguros de su definición. Bueno, pues vamos y lo buscamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo deseo averiguar por qué los jóvenes de secundaria de repente como que postergan mucho sus actividades y lo dejan todo para el final, ¿no? Y entonces al final están estresados, agobiados, enojados, porque no les da tiempo ya de entregar las cosas como se las piden cuando tuvieron todo el tiempo del mundo para realizarlas, ¿sí? Este comportamiento no solamente es de los niños de secundaria, lo mostramos todos en algún momento de nuestra vida. Pero vamos a suponer que yo quiero una investigación con, con jóvenes. Entonces, el propósito de este estudio es averiguar el por qué los jóvenes postergan sus decisiones y sus tareas, dejando todo a último momento, aunque no pongamos escuela ni nada por el estilo. La postergación, o como se le llama la procrastinación, es una conducta que trata sobre esto, esto y esto más. Fíjense, no es entonces entrar en detalles de escuelas, de situaciones que en este momento no podríamos definir. Lo que interesa es identificar una temática, pero una temática que esté ubicada en una población y que también tengamos claro qué es eso que dijimos que queremos investigar. A ver, vamos a intentarlo. Yo les pido, por favor, que traten ustedes de hacer su parrafito para que lo puedan leer en este momento. Les doy unos minutos, por favor.
En cuanto terminen, ustedes pueden abrir su micrófono para leer el parrafito. A ver, ¿alguien se anima? Así como lo tengan. Tal vez no esté terminado, pero lo que hayan redactado. Adelante, Blanca. Aún no lo termino, maestra, pero voy así, mire. A ver. El propósito de esta investigación es analizar el mal hábito alimenticio en niños de cuarto grado de primaria, ya que se ha observado con frecuencia durante el recreo que consumen muchos alimentos chatarra. Como instrumentos de recolección de los datos se utilizará una encuesta. La mala alimentación puede definirse. ¿Cómo? Muy bien, va muy bien. Va La muy mala bien. alimentación podría ser aquí, la mala alimentación puede definirse como, podría ser como, no, pues sería la misma palabra. La mala alimentación, es que decir como malos hábitos alimentarios, pero pues sería lo mismo, ¿no? La mala alimentación se puede definir Ajá. como consecuencias a la salud o algo así, maestra, como que ahí ya me confundí.
Sí, porque en internet aparece como carencias, excesos y desequilibrio en la ingesta calórica de nutrientes de una persona. La puedes tomar. La voy a copiar. Bueno, te voy a copiar el vínculo en el chat y puedes tomar la definición citando la página donde viene. Ay, se ve muy grandotote. Pero en esta página, me voy a pasar. En esta página aparece, ahora, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué significa tener una mala alimentación? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pondrías en tu párrafo, la mala alimentación o malnutrición se refiere, entre comillas, a las carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta calórica de los nutrientes de una persona. Incluso vienen más explicaciones, a lo mejor te interesa una explicación más sencilla, ¿no? A lo mejor un consumo excesivo de grasas y azúcares refinados, porque probablemente es lo que has visto que consumen los niños cuando están en el recreo. No sé, puedes tomar de aquí lo que a ti te interesa. ¿Qué tendrías que hacer, además de colocarlo entre comillas? Es simplemente copiar la dirección electrónica porque esto nos lleva al blog. No tiene, este sitio no tiene un autor, entonces por eso tomamos la dirección electrónica o bien el nombre de la página que sería Instituto DIN, Dietética, Nutrición y Salud. Y el año actual, 2024. ¿Sí? Eso lo pondrías entre paréntesis después de esta definición. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Entonces pondría yo, por ejemplo, la mala alimentación o mala nutrición se refiere a las carencias, los excesos y lo que continuaba. Y ya al final pongo entre paréntesis, me dijo. Así es. Instituto DIN. Dietética, Nutrición y Salud, 2024, que sería el año en el que estamos consultando la página. Instituto DIN. Dietética, Nutrición y Salud. Ajá. Sí, es decir, uno sí puede y de hecho debe, ¿no? Definir los términos, pero siempre es conveniente consultar alguna fuente para tener la certeza de lo que estamos nosotros tratando. ¿Sí? Entonces, así podría quedar. Lo que queda aquí como tentativo es el instrumento, porque todavía no podríamos decir que va a ser una encuesta hasta que definamos nuestro tipo de estudio y como que a cuántas personas estarías involucrando, ¿sí? Porque probablemente no tengas acceso a muchos niños que consumen este tipo de alimentación, pero sí podrías tener, pues por lo menos a uno que podría servirte como un caso de estudio, ¿no? No importa que sea uno. Aquí en la investigación cualitativa, las muestras, según el tipo de estudio, no necesariamente deben ser así, muy amplias, ¿no? Es una diferencia con la cuantitativa, pero es válido, ¿sí? Es válido hacerlo de esta manera, porque recordemos que lo que queremos es tratar de entender qué está pasando. No vamos a hacer generalizaciones, no vamos a hacer propuestas en este momento de solución, queremos saber qué pasa. Para eso nos sirve la investigación cualitativa. ¿Sí está claro, Blanca? Adelante, Blanca. Sí, maestra. Entonces, por ejemplo, aquí sería al empezar el propósito de esta investigación Es
Entonces, lo que mi duda es, por ejemplo, el propósito de esta investigación es analizar el mal hábito alimenticio en niños de cuarto grado. ¿Está bien así o tiene que ir antes? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Si cualitativa o cuantitativa? Ya, no, eso todavía, eso lo vamos a dejar pendiente, ¿sí? Ah, ok, Eso ya, queda con ya, una ya, ya. rayita. Así es, así es. Mm. Pero lo que nos has leído hasta este momento es suficiente, ¿sí? Para, como punto de partida. Gracias, Blanca. Y Fernanda, ¿qué tal? Bueno, yo le hice sobre una empresa. A ver, te escuchamos. Yo le puse el propósito y finalidad de esto. Permite averiguar cuál es la situación competitiva actual y cuáles son las expectativas de la organización. Entonces, pues también sería como una encuesta, ¿no? Que se haría. Sí, sí, también tendríamos que dejarlo pendiente. No importa que no digamos ahorita que será una encuesta, sino lo que importa entonces es que tú quieres saber la situación de la empresa, la situación competitiva de la empresa y las expectativas sobre qué, sobre su crecimiento, sobre... Ah, a lo mejor por de su crecimiento de la empresa, este, mm, ¿qué otra sería? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es de servicios? O sea, es una papelería, una cafetería. No, se podría decir que industrial. De acuerdo, de industria. Bien, entonces, solamente podríamos poner el tipo de industria y en dónde está ubicada, no sé, en alguna localidad, ¿sí? Y en este caso, eso sería al principio. Y lo último es explicar qué es eso que quieres investigar. Esto es las, perdón, es que dijiste que quieres averiguar, antes de hablar de expectativas mencionaste otra cosa, ¿qué fue? Mi propósito, finalidad, permite averiguar cuál es la situación competitiva. De acuerdo, entonces, la situación competitiva de una empresa puede definirse como, y tienes que definirla. Igual puedes buscar en Internet una definición de qué es esto, qué significa situación competitiva de una empresa, ¿no? Entonces, voy a buscar por acá para ponerte un enlace. Aquí aparece una definición cortita, dice, la competitividad empresarial es un término que se define como la capacidad de un negocio para producir y vender productos, servicios que cumplan con la calidad de los mercados. Eso es lo que está en negritas y después complementan al mismo precio o con precios más bajos y maximizando los rendimientos de los recursos consumidos para producirlos. Después, más adelante, nos explican otras cuestiones que también está relacionada, por ejemplo, la competitividad de una empresa se relaciona con su efectividad organizacional, con su capacidad para cumplir con los requisitos de desarrollo del desempeño fijados. Si buscamos otra,
sobre competitividad empresarial, dice, es la capacidad que tienen las organizaciones de generar, mejorar o mantener su crecimiento y desarrollo dentro de un entorno socioeconómico específico. Entonces, tal vez esta puede resultar más sencilla. Voy a copiarte el enlace en el chat. Es decir, ¿qué tan capaz es una empresa para poder, pues, mantenerse, para poder crecer, para poder desarrollar, ¿sí? Una empresa es más competitiva cuando tiene esa posibilidad. ¿Y por qué la tiene? Bueno, pues porque tiene muchas cuestiones a su favor, ¿no? Desde su organización, sus trabajadores, sus recursos, su posición dentro de la localidad, la puede llegar la puede hacer una empresa más competitiva que otras, ¿no? Las que no lo son aquellas que de plano no tienen como que ni para dónde, ¿no? O sea, no se les ve futuro, no tienen cómo crecer, cómo desarrollar en el entorno en el que está creado. Entonces, a ti te interesa saber si esa empresa es o no es competitiva. ¿Sí estoy en lo cierto, Fernanda? Sí, maestra. Bien, entonces al párrafo que nos has leído le hace falta solamente al final la definición y de la misma manera podemos tomar la referencia, es entre paréntesis, después de que copias la definición y entonces vamos a buscar, aquí sí tiene un autor que es Camilo Clavijo y es de 2023. Entonces, después de la definición, que iría entre comillas, entre paréntesis, solamente anotamos el apellido, que sería Clavijo, coma, 2023. Así como tiene 2 años, pero 2023. Y es conveniente que guardes la fuente de donde obtengas la definición para que después se pueda poner en las referencias. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, este es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es, elige un tema y plantea un problema. Y eso es lo que en este momento han empezado a hacer. Por supuesto que se vale cambiar, ¿no? Si de repente dices, ay, no, ya mejor encontré otra cosa que me gusta más, encontré algo más interesante, ustedes pueden cambiar. Lo que interesa es que aquello que vamos a averiguar tenga que ver con entender una situación, comprenderla. Y por eso es que el objetivo, ¿sí? Ya ven que va al principio, pues tiene que ver con estos términos de comprender, entender, analizar, definir situaciones entonces que no digan nada de aplicar, implementar, diseñar, no. Esas palabras en este tipo de investigación como objetivo no las utilizamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante la semana? Vamos a completar nuestro planteamiento y entonces les voy a compartir, pues voy a tener que hacerlo en documento porque no sé, no lo he verificado al respecto de nuestro sitio en la plataforma, pero si no, ahí mismo en nuestro grupo les comparto un documento en donde van las instrucciones de lo que vamos a hacer, pero no es sino completar esta redacción en donde vamos nosotros a darle forma al planteamiento de un problema y que nos permita entonces definir ahora sí en la próxima sesión, que podamos definir cuál es la metodología que vamos a emplear, cuál es el instrumento que podemos aplicar y que entonces ustedes realmente puedan aplicarlo, ¿sí? Porque no importa que sea una persona, que sean dos, que sean tres, no importa. Lo que importa es acercarnos a las personas que nos pueden dar la información para que entonces nosotros procedamos
hacer el análisis que nos corresponde, ¿sí? Entonces, esta tarea será muy sencilla, se las voy a compartir. Bueno, yo les indico en el grupo cómo se las comparto. Y para que ustedes durante la semana trabajen en esto, pero es una actividad así como de casa, o sea, no tienen todavía que ponerse en contacto con otras personas. ¿Sí está claro? Sí, Sí, maestra. maestra. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo su asistencia, su participación. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes pues estos momentos. Espero verlas por aquí el próximo viernes. Cuídense mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra, igualmente.